Guiones modelos y modelos de guión. 4. Diálogos. 4 escenas de alcoba nos ayudarán a deducir ciertas constantes del diálogo fílmico, pero también algunos criterios de diferenciación correspondientes a modelos estéticos específicos. Esta vez ya no se trata de música, sino de lecho y amor. Bueno, a veces. A. Modelos estéticos del diálogo. 1. Escena 1. Le jour se lève. Amanece. 1939. Realizado por Marcel Carné, el film fue escrito por J. Viau y J. Prévert. Situación de la escena. Un obrero, François, está cercado por la policía en su habitación situada en lo alto de un inmueble de las afueras de París. Se le ha visto matar a un hombre. Rememora las circunstancias del drama. Después de haber encontrado a una mujer de la que se ha enamorado, advierte que ésta visita a menudo a un adiestrador de perros muy sospechoso, a que acompaña una hermosa ayudante que se siente atraída además por François. Convencido de que aquella belleza tiene relaciones con aquel hombre repugnante, François rompe con ella. Se le encuentra de nuevo un domingo por la mañana bajando la escalera de un inmueble para atravesar la plaza y reunirse en una habitación del hotel de enfrente con la hermosa ayudante. Interior, día. Habitación de hotel. Arletty está en la ducha. Jean Gabin se ha acercado. François, ¿estás sola? Ella, imbécil, claro que estoy sola. Tú me dejas siempre sola del todo. François, vaya, hoy es domingo y la oficina de las lágrimas está cerrada. ¿De acuerdo? Entreabre la cortina de la ducha. Déjame ver. Bueno, estás linda, sí, ¿sabes? Te diría que eres la verdad saliendo del pozo. La verdad. Más te valiera callarte. Si te las dijera yo a ti, unas cuantas verdades. Ah, no, esta mañana no. Esta mañana no soy curioso. Estoy enamorado. ¿Enamorado? Lo que hay que oír. Cuando pienso que hace 2 meses que estoy aquí criando moho. ¿Y por qué? ¿Por quién? Por un bruto semejante. Se reúne con él en Albornoz en un diván. ¿Cómo un bruto semejante? Un bruto cariñoso, ¿no? Sí, un bruto cariñoso. Entonces, que viene a verme así cuando se le antoja, de vez en cuando, como si estuviera de paso. Para estar de paso yo diría que no traigo mucho equipaje. Exacto, eso es lo que te reprocho. Mejor que te lo hubieras traído, tu equipaje. Tú sabes que entre nosotros nunca se ha tratado de eso. Lo sé, lo sé. No has prometido nada y yo no te he pedido nada. Pero de todas maneras, él va a tenderse sobre la cama. De todas maneras, ¿qué? Por la noche me aburro. ¿No duermes? Sí. Entonces, ella va a tenderse junto a François. Pero tengo pesadillas. Sueño que no estás aquí. Entonces me despierto sobresaltada. Y como tú no estás aquí, eso no resuelve las cosas. Si es a esto a lo que tú llamas noches de amor, noches de amor. Sí que eres tonta tú con tus noches de amor. Eso está bien en los libros. Está bien para los peces gordos, para la gente que no hace nada. Y aún así, ¿qué sabemos nosotros? ¿Y qué quieres? Yo trabajo todo el día. Y bueno, cuando se trabaja, la noche es para dormir. Mientras que el día depende. Fíjate los domingos por la mañana, por ejemplo. ¿No crees que hay demasiada luz en tu casa? El sol de invierno no molesta. Un poquito, de todas maneras. Ella se levanta para correr las cortinas de la ventana. Echa una ojeada a la calle. Pero bueno, ¿qué pasa? Ven a ver. Él se reúne con ella. Se ve al adiestrador de perros. Este extracto es bastante representativo de cierto modelo de diálogo clásico. Ante todo, porque cumple las funciones habitualmente catalogadas por los manuales. Función de información.
El diálogo debe dar y ocultar información al espectador, puesto que la progresión de la historia y la gradación dramática están condicionadas por la dialéctica de lo dado. Elementos nuevos, respuestas a preguntas, clarificaciones y de lo retenido. No decir demasiado, ni demasiado deprisa, no recargar la historia, reservar sorpresas. La presente escena llega tras una elipsis en la historia pasada de François. Las imágenes nos muestran que ha entablado relaciones con la ex ayudante del domador. El diálogo nos lo confirma y nos precisa algunos puntos. Han pasado al menos 2 meses, no viven juntos. Pero estas informaciones están hábilmente distribuidas y fundidas en la dinámica de la escena. Otra regla procedente del modelo clásico y que participa de la tendencia de este modelo a borrar las marcas de la narración. Función de caracterización. ¿Qué caracteriza el diálogo? Ante todo, a los personajes, y esto por su contenido y por su forma. El grado y la extensión de caracterización de los personajes son variables. Pueden tocar aspectos concretos, el humor, la emoción, el papel estatuario en la escena considerada, o generales, pertenencia social, carácter. Aquí la caracterización social de los personajes pasa por el vocabulario y la sintaxis que en la versión original se supone reproducen lo mejor posible el habla popular de la época. Los dialoguistas, preocupados por captar los hábitos lingüísticos propios de una categoría social y de una época dadas, trabajan a menudo por impregnación, incluso por encuestas e informes sistemáticos, anotaciones y o grabaciones de campo. Se sabe que ciertos actores hacen lo mismo. Estas prácticas remiten evidentemente a una concepción realista del diálogo y son coherentes con la referencia al modelo realista ya analizado. Véase más arriba. No es raro que en el estadio de elaboración de los diálogos colaboren actores competentes o colaboradores no profesionales cuando se trata de reproducir rasgos sociales muy específicos. Pero las palabras y las frases dichas por Gabin y Arletty dibujan también 2 caracteres o tipos psicológicos en sentido amplio. El bourgeois gentil, versión francesa y popular del goodbye boy americano, y la buena chica que no se deja embaucar. El contenido, la totalidad y los estilos del diálogo caracterizan también el film y en el interior de este, la escena. El diálogo es, en efecto, uno de los componentes del género de film y del tipo de escena. El presente extracto evoca el film realista popular, llamado también poético, fácilmente localizable en la producción francesa de los años 30-40 y una escena de género intimista amorosa recurrente. En ella, la familiaridad del vocabulario y de la sintaxis se llenan de ternura. Obsérvese que el atrevimiento del lenguaje es aquí muy relativo, moderado, sin duda, por los imperativos de la censura más liberal hoy y por los del género en la misma época. Una película negra implicaría indudablemente más violencia, sequedad, cinismo. Le Jour se lève lleva la marca de Prévert, de su gusto por las frases sobre la verdad, los hombres de paso y por los juegos de palabras. Función de acción y de dramatización de la acción. El diálogo, en la perspectiva clásica, participa en la acción. El ideal es que parezca surgir de la situación para crear y revelar las relaciones entre los personajes, sean estas manifiestas o latentes, actuales o futuras. Pero esta acción debe dramatizarse, inscribirse en una progresión y una tensión de la escena. Aquí conocemos la relación entre los 2 personajes gracias a un desacuerdo, especie de paradoja situacional, que evoluciona hacia el acercamiento amoroso. La tensión reside en la diferencia o desfase de las peticiones que formulan los 2 protagonistas. Ella, más apremiante, expresando insatisfacción. Él, justificando su postura de reserva, que puede constituir un indicio de la persistencia de su amor hacia la otra mujer, pero expresando también una petición de orden directamente sexual. La escena tiene un principio, un medio y un final, interrumpido por la llegada del adiestrador, efecto de concentración dramática, manifestación del papel de este personaje que viene siempre a interponerse entre François y las mujeres, después de haberlo precedido junto a ellas.
Está remitida por la alternancia entre intercambios breves y réplicas más desarrolladas. Desde el punto de vista técnico, la dramatización de la escena se efectúa igualmente a través de ciertos procedimientos. Encadenamiento de las réplicas a partir de la repetición de una palabra o una frase, sola, sola, verdad, verdad, enamorado, enamorado, bruto, bruto, de paso, de todas maneras, noches de amor, noches de amor. Repetición e intervención de una frase o de una idea. Disposición de las réplicas según el esquema ternario, a imagen de una historia completa. Premisas, intensificación de la situación, distensión. Tengo pesadillas, sueños que no estás aquí, me despierto y como no estás aquí. Función de comentario. El diálogo comenta la situación, la acción y el comportamiento de los personajes. Esta función puede desempeñarla una voz en off, voz yo o extradigética, o el procedimiento que consiste en recordar una escena en otra escena, procedimiento familiar a Eric Roemer, y que le permite jugar con el desfase de los puntos de vista e introducir algunas variaciones sobre la mentira. Véase Paulina en la playa, Pauline à la plage, 1983. El amigo de mi amiga, etc. Pero el comentario puede también emanar directamente del diálogo en situación. Aquí los personajes mismos comentan lo que sucede y lo que viven. La interpretación de los actores completa evidentemente las palabras y puede imaginarse un comentario visual que contradiga el diálogo. Finalmente, un personaje como el barón Raoul en Stavisky 1974 de Resnais, por su situación en el relato, asegura a veces el papel de comentarista. El diálogo, según Field, hace real, natural y espontáneo al personaje. Se advierte que la suma de las funciones catalogadas relativiza algo la naturalidad del diálogo. De hecho, el modelo clásico tiende hacia una integración armoniosa y equilibrada de todos estos condicionamientos. Implica una escritura precisa y unas oposiciones que privilegian ciertas funciones para el conjunto de la película o para tal o cual escena. De ahí la clasificación de las escenas y los diálogos, de exposición, información, de acción, de situación, etc. De ahí la distinción entre los diálogos de autor, en los que los personajes hablan más o menos el mismo lenguaje, y los diálogos de personajes, que acentúan la caracterización diferencial. 2. Escena 2. A nuestros amores. A nous amours, 1983. Guión y diálogos de Arlette Langman y Maurice Pialat. Situación de la escena. Suzanne, 15 años, tiene aventuras efímeras con diversos jóvenes. Sus padres, peleteros de París, apenas se entienden. La escena se sitúa en una habitación en la que Suzanne acaba de hacer el amor con un chico. Interior día, alcoba, se visten. Suzanne: ¿qué pasaría si tu viejo nos viera aquí? El chico: no sé, sería violento. Pero la que se llevaría la bronca sería más bien mi vieja, supongo. Sí. Suzanne: ¿por qué ella no dice nada? No puede reprocharme nada, sin embargo. No, no es eso, es que ella hace la vista gorda a lo que yo hago, y así yo hago la vista gorda a lo que ella hace. ¿No le importa que ella tenga un ligue? ¿Por qué iba a importarme? Ya no es tan joven, ¿no? Sí, de acuerdo, pero no sé si has visto los michelines que se gasta, pero estás tú fresco. Ya me gustaría a mí estar como ella a su edad. No, bueno, no está mal. Es curioso de todas maneras. Yo no podría juzgar así a mis viejos. El chico, al mismo tiempo: ¿por qué? No sé. No consigo imaginar que han tenido una vida, no sé, cada uno por su lado. Bueno, en fin, antes de conocerse, que hayan tenido hermanos, hermanas, en fin, seguramente estoy majareta, no sé. Silencio. Mi padre no quiere volver a Polonia. Ha sido demasiado desgraciado. ¿Te das cuenta? Hasta ha olvidado la lengua. ¿Dónde se conocieron tus viejos? Creo que fueron felices por primera vez al llegar a Francia. Es bonito de todas maneras, ¿no? No sé, es... Disponemos aquí de un ejemplo de la escena centrada en el personaje mucho más que en la acción o la información.
El chico, en efecto, no hace sino pasar por el film y no se desarrollarán sus relaciones con Suzanne. Por lo demás, la escena no se relaciona orgánicamente con escenas precedentes. Nada se sabe de la madre ni del padre del chico. La tensión finalmente es débil en lo referente a las relaciones entre los dos jóvenes y su ligero desacuerdo nos permite oír sobre todo a Suzanne hablar de sus propios padres, como si la pregunta que ella se planteaba al principio procediese de una proyección, de una pregunta que ella se hiciera a sí misma. De hecho, esta escena debe situarse en relación con los momentos del film en que el padre de Suzanne, especialmente en la escena final, le reprochará tener el corazón seco y no amar a nadie. En relación igualmente con una larga escena de diálogo con su padre, más tierna e íntima, pero en el curso de la cual ninguno de los dos personajes dice explícitamente amar al otro. En otros términos, la presente escena da al espectador una información sobre el personaje que nunca tendrán los principales interesados, los padres, el padre sobre todo. Lo que en ella se dice no hace sino intensificar lo no dicho de los sentimientos, el movimiento frustrado que empujaría al padre hacia su hija. Pero corresponde al espectador establecer las conexiones entre las escenas. El diálogo no las explicita. Este extracto se caracteriza igualmente por su naturalismo. Abundan los rasgos de oralidad, frases inacabadas, repeticiones, encabalgamientos, silencios, etc. La sintaxis y el vocabulario son mucho más relajados que en el extracto precedente, como si el lenguaje de los personajes se hubiese captado en vivo, sin intervención o mediación de una escritura de autor. Este modelo de diálogo debe mucho, como recordaba Michel Marais, por una parte, a la influencia de los géneros audiovisuales basados en la grabación en directo de las palabras, géneros por otra parte no narrativos, entrevistas, reportajes, encuestas, etc., y por otra parte, al desarrollo de nuevas tecnologías que hacen más fácil este tipo de grabación. De ello ha resultado para las películas narrativas una ampliación de las prácticas de improvisación, o sobre todo de semi o de pseudo improvisación. Se trata, en efecto, en la mayor parte de los casos, de partir de un texto escrito o de un esquema más o menos preciso que se reelaborará durante el rodaje a través de la acción de los actores y de la situación misma del rodaje. La colaboración de los actores en la estructuración final de los diálogos no debe llevarnos a concluir que los autores queden difuminados, salvo en casos límites, cierta película de Jean Rouge o de Jacques Rivette, o alguna escena aislada de Lulu 1980, de Pialat, etc. En un marco fijado por los imperativos narrativos y dramáticos, se intenta, sobre todo, producir un efecto intensificado de naturalidad. La acentuación del naturalismo de los diálogos ha contribuido a conformar el modelo de guión moderno, amplificando ciertas funciones, caracterización de los personajes, relación e interacción entre ellos, en detrimento de la información y de la dramatización, relegadas o minimizadas, elipsis, omisiones, etc. Se da entonces un acercamiento singular al modelo de la conversación real, sobre el que volveremos. 3. Escena 3. La aventura, 1960. Guión M. Antonioni, Elio Bartolini y Te Guerra. Situación de la escena. Es la cuarta secuencia del film. 1. Anna se despide de su padre, un arquitecto, para irse de crucero con su amante y una amiga, Claudia, que se reúne con ella. El padre está descontento ante la relación de su hija. 2. Muy breve, durante el camino, Anna y Claudia, en el coche que las conduce al lugar de la cita, la casa de Sandro. 3. Llegada a la plaza de la ciudad, Anna vacila en reunirse con Sandro, al que no ha visto desde hace un mes. Explica a Claudia que la separación es una tortura, pero que puede pensarse en el otro con facilidad. Sin embargo, cuando se está frente a frente, ese es el problema. Quiere volverse atrás cuando Sandro la llama desde su ventana. 4. Interior, pasillo del inmueble. Anna entra. Claudia se queda en el marco de la puerta. Interior, apartamento de Sandro en el umbral. Se dispone a partir. Encuentra a Anna, que ha subido. Sandro. ¿Qué tal? La besa. Silencio. Ella entra, lo mira, va hasta la ventana.
Lo mira otra vez sin decir nada, con el rostro hermético. ¿Tú quieres que me ponga de perfil? Él adopta la pose. Ríe, ella no responde. ¿Pero qué tengo? Ella se ríe de manera irónica, atraviesa la habitación empezando a desnudarse. Está tu amiga que nos espera. Anna. ¿Que espere? Interior habitación de Sandro. Se besan. Sandro va a descorrer la cortina de la ventana. Se ve a Claudia en la plaza. Sandro. Están en la cama. ¿Cómo estás? Anna. Mal. ¿Por qué? 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 Pelea con él ríe, se besan. Interior. Galería de pintura. Claudia atraviesa la galería. Gente que comenta los cuadros en inglés. Los italianos parecen burlarse de ellos. Claudia sonríe. Mira un instante las obras. Espera. Sale a la terraza. Interior habitación. Sandro besa a Anna, que no dice nada. Exterior balcón. Claudio espera. Luego sale. Interior habitación. Sigue el beso mudo. Interior pasillo del inmueble. Claudia enmarcada por la puerta abierta. Cierra la puerta, quedándose en el exterior. A la palabra plena de informaciones, sentimientos, ideas, acción del modelo clásico se opone el diálogo vacío de una cierta modernidad. La tensión de la escena reside precisamente en la escasez de las palabras, en la contención de las palabras, de los sentimientos, en lo no dicho. No obstante, no se trata de mentira o de pudor, cosas que utiliza intensamente el diálogo clásico, sino de una especie de imposibilidad de decir, de hablar, una especie de afasia propia del héroe moderno, muy cercana a la de un Meursault, por ejemplo. Pero mientras que la novela nos revela los pensamientos del personaje, el diálogo fílmico que nos ofrece aquí, sino un comportamiento que debemos descifrar. La escena, sin embargo, viene a ilustrar lo que sucede cuando, según las palabras de Anna a Claudia, ese es el problema. Otro factor de tensión viene evidentemente de la presencia de Claudia y de la estructura alternada que sitúa al personaje en estado de espera. Estamos también aquí reducidos a hipótesis. ¿Es su deseo por Sandro lo que le ha impulsado a Anna o bien alguna oscura motivación perversa en relación con Claudia? Sea lo que fuere, la estructura de la escena establece una relación triangular y sitúa el encuentro amoroso bajo el signo del tercer excluido incluido. La continuación de la película desarrollará esta figura. 4. Escena 4. Demasiado bella para ti, 1989. Guión y diálogos de Bertrand Blier. Situación de la escena. Bernard, propietario de un gran garage en una ciudad de provincias, está casado con Florence, una mujer muy hermosa. Se enamora de su secretaria, Colette, una mujer ordinaria. Se encuentran en un motel. Exterior, motel. Colette llega en coche. Se dirige hacia una habitación. Interior, alcoba. Colette está en la entrada. Bernard está sentado en la cama. Colette. Habla a media voz. Graba bien esta imagen. El hombre sentado en la cama. Allí, a contraluz. Qué grande parece la habitación. Y qué lejos parece estar él. Tengo que decirte algo, Bernard. Me estoy regalando mi cuerpo más hermoso. Después habrá otros, pero este es el más hermoso. Bernard. Por mi parte, mi más hermoso recuerdo es cuando has salido de la sombra, cuando te has acercado. Se la ve acercarse. Colette. Estás seguro de quererme, ¿verdad? Porque si no, sería demasiado triste. Yo estoy lanzándome. Este breve extracto participa de otro modelo de diálogo moderno, deliberadamente escrito. Los pocos elementos naturalistas, vocabulario y sintaxis, rasgos de oralidad, entran en conflicto con un texto globalmente poético en su factura.
Además, las condiciones de enunciación de este diálogo lo alejan igualmente de lo natural. Colette habla a media voz, pero se dirige a sí misma mientras comenta lo que muestra la imagen. Luego se dirige a Bernard, pero siempre a media voz, sin que la oigamos realmente, dada la distancia. La respuesta de Bernard opera un choque temporal entre el presente vivido y el futuro, puesto que comenta en pasado lo que está teniendo lugar y que muestra la imagen. Solo la última réplica establece una relación directa entre los personajes, pero la escena se interrumpe. Es la función de comentario la que parece imponerse aquí, pero según un registro literario no realista, lírico, lo cual confiere una atención muy particular a la escena. Esta escena entra en resonancia visual con la segunda escena de la película, muy breve, en la que se ve a Bernard penetrar en la misma habitación y salir de la sombra, como Colette, justamente después de que se ha asistido al primer encuentro de los dos personajes. Al venir la secretaria a ocupar sus nuevas funciones, escena segunda que constituye un flash forward que reitera, invierte y prolonga la escena transcrita más arriba. El conjunto del guión de Demasiado bella para ti progresa. Además, según este principio, una escena se inicia, se interrumpe, se recupera después más adelante, pero con variantes según nuevas modalidades. En la escena 4 se asiste a una cena en casa de Bernard. Florence se levanta y declara a sus amigos que va a decirlo todo. Preguntadme. La escena se interrumpe, pero se prolonga algo después con un flashback muy breve sobre la boda de Florence y Bernard, que reúne a los mismos invitados y sobre todo, en la última parte del film, con una larga secuencia en la que se entrecruzan la cena, la boda y una velada mixta a la que asiste Colette. Presente, pasado y futuro no cesan de entrechocar o de mezclarse en el corazón de cada escena. El carácter no realista del diálogo moderno puede afirmarse en el estilo deliberadamente literario. Véase Hiroshima Mon Amour, 1958, o la primera escena de El desprecio. Mediante el recurso a la cita explícita subrayada, véase Nombre Carmen, o por el efecto de la enunciación. Se produce entonces un alejamiento de la conversación para acercarse a modelos derivados de la novela o del teatro no naturalistas. Pero hoy los modelos ya no pueden diferenciarse tan claramente. B. Diálogos de teatro, diálogos de cine. Tan pronto como tratamos de delimitar una eventual especificidad de los unos y de los otros, de los unos en relación con los otros, esta se nos escapa. La costumbre de ver el texto teatral editado, constituido en libro o en folleto y estudiado en las clases, hace olvidar que su modo de escritura puede ser tan evolutivo como el de los diálogos de cine. Pasos por estados sucesivos determinados por exigencias de los lectores autorizados, productores de espectáculos, actores estrellas, vicisitudes de la escritura individual o colectiva, modificaciones aportadas durante las fases de producción y de realización del espectáculo, reescrituras parciales, etc. La impresión del diálogo es ciertamente una forma de reconocimiento, de consagración perseguida, actualmente, por ejemplo, por los autores contemporáneos y por los cineastas dialoguistas, pero también un condicionamiento, una manera de detener el movimiento de la creación que deploran frecuentemente los dramaturgos. Algunos no se privan de aportar, no obstante, importantes correcciones a su obra e incluso de producir nuevas versiones. En el cine es el film mismo, rodado, montado, mezclado, distribuido, el que interrumpe la evolución del diálogo y fija de una vez por todas su forma, privada del porvenir aleatorio de las representaciones. Las consideraciones sobre las funciones del diálogo, como los procesos de escritura, no permiten una diferenciación clara, y es sorprendente verificar que los artículos o capítulos de obras dedicadas a las funciones de los diálogos teatrales, cinematográficos y novelescos dicen más o menos lo mismo. Es que, de hecho, tratan todos del diálogo de obras de ficción, de relatos, y a este respecto son habituales las funciones de información-explicación, de caracterización, de acción e interacción o de comentario. Jean Mitry opone el diálogo de la escena explícito, cargado de ideas, denso e inteligente,
al diálogo de comportamiento del cine, fácilmente completado por la imagen. Y Michel Jean pone en guardia a los aprendices de dialoguistas contra una excesiva densidad informativa del diálogo fílmico. Un lugar común opone la dicción teatral, articulación, volumen e impostación de la voz, obligada a traspasar las candilejas, a la naturalidad de las voces fílmicas, ya que las técnicas de grabación permiten jugar en todos los registros y con todos los matices. Estas distinciones solo se mantienen como referencia a unas normas o a ciertos modelos de obras teatrales o de films. La práctica muestra que el teatro puede producir muy bien efectos de intimidad entre personajes con el público o de proximidad, jugando con el tamaño de la sala, la disposición de los espectadores y de los actores o con la iluminación, por no hablar, evidentemente, de los recursos de la sonorización moderna. Inversamente, el cine no se priva de recurrir a la dicción teatralizada. Serían numerosos los ejemplos, desde Renoir a Eustache. Claro está que las normas aceptadas del diálogo cinematográfico remiten en conjunto a la tradición clásica hollywoodense, que estaba no obstante influida por otras tendencias, véase Lubitsch, y que las del diálogo teatral se refieren a una escritura y a una forma de representación clásicas. El cine mostraría acciones efectuadas por personajes caracterizados psicológicamente o socialmente por sus palabras comportamiento, mientras que el teatro comentaría acciones no mostradas, recurriendo a verdaderos portavoces, a fuerzas, a figuras más que a personajes. Todo sucede como si también aquí se erigiesen en normas o en leyes una tendencia mayoritarias. Existe un teatro de comportamiento cuya acción, incluida la palabra acción, se concentra en el escenario. La utilización de la voz en off conduce, como hemos visto, a innumerables efectos de comentario irónico, crítico o dramático. La técnica del relato referido, la del relato mostrado y después referido son muy frecuentes en el cine, Truffaut o Romer. No puede ignorarse hasta qué punto han convertido en anticuadas estas opciones demasiado radicales los intercambios de técnicas. Jean Mitry, relevado por Christian Metz, basa una distinción más interesante en las nociones de continuidad y de discontinuidad. En el teatro, el diálogo, el texto, el tejido verbal tienen el papel de asegurar la continuidad. La palabra soberana crea la diégesis. Obligado a ser siempre dramático, el teatro es continuamente dialogado. En el cine, la continuidad se asegura por medio del montaje audiovisual, la interacción de lo visual y de lo verbal, la implicación de la imagen y el diálogo según las modalidades variables de la redundancia o del contrapunto, de la sincronía o la sincronía. El texto es el film, imágenes más sonidos más palabras. Si nos atenemos al teatro clásico y al teatro de boulevard, todo va bien. Pero es bien sabido que la discontinuidad puede influir en la escritura dramatúrgica, como por otra parte, en la puesta en escena teatral. Es entonces el conjunto de lo visual y lo dialogado lo que asegura la continuidad. En realidad, ¿continuidad de qué? De la palabra, no. Esta puede ser escasa, pobre, coherente o inerte. De la diégesis tampoco, por las mismas razones. Queda pues la representación, el contacto del actor con el público. El trabajo de Jérôme Deschamps proporciona un buen ejemplo de continuidad emocional basada en discontinuidades y rupturas incesantes. El diálogo, de las acciones, de la identificación, de la interpretación de los actores, etc. Véase La Peine Chasseur. Del mismo modo, si bien el cine clásico hollywoodense y francés, después de los tanteos de los momentos iniciales del sonoro, se han edificado sobre la base de una integración armoniosa de los componentes visuales, sonoros y verbales del film. No por ello deja de observarse la existencia persistente de filmes con un tejido verbal denso, hasta el punto de que, a semejanza de Tom Gunning, divulgador de las supuestas torpezas o errores técnicos del cine de los primeros tiempos y su estilo no continuo, podría sostenerse que lo que se elaboraba desde los comienzos del sonoro era un cierto modelo de film sostenido por los poderes del verbo,
y que si bien se le acusó de pesadez, lo fue sobre todo para sustituirlo por otro, más seductor y más rentable. En cualquier caso, cierto teatro moderno vuelve a cuestionar visiblemente el logocentrismo invasor para orientar sus recursos hacia la imagen escénica y hacia el cuerpo de los actores, mientras que por su parte el cine reivindica el derecho a una palabra abundante y determinante. Truffaut, Rohmer, Eustache, Duras, en algunos, Truffaut, Duras, lo que forma la trama del film es más bien la palabra en todos sus estados. Voz en off, diálogos, citas, etc. En otros, Rohmer o Eustache, el diálogo es guía, origen y conclusión de todo. Diégesis, interrelaciones, emociones, reflexiones. Volvamos a los dispositivos de recepción. Un escenario, un suelo horizontal a veces inclinado. Unos actores verticales, perpendiculares al suelo, presentes, vivos, que se mueven. O le beau jour, concentrado de teatro. La palabra, los diálogos parten de ahí, de ese espacio, de esos cuerpos. El espectador, en su sitio, espera una palabra salida de esos componentes esenciales, el espacio escénico, el actor. Por eso no hay diferencia fundamental entre el monólogo de un cómico y los diálogos de una tragedia. Todo es inicialmente concreto, físico, directo. Los lugares, las voces, los cuerpos. Solo a continuación se construirá acaso un mundo ficticio. Se oirá el diálogo en sus dimensiones diegéticas, sin que por ello se disipe nunca, y con una causa concreta, la realidad de las presencias humanas. Una pantalla, superficie blanca, vertical, casi abstracta, que desaparece bajo la primera imagen. Sombras, luces, colores, formas. Sonidos y palabras acusmáticos. Modalidades extraordinariamente diferentes, flexibles, rápidas, de la presencia de la palabra, in, off, fuera de campo, palabras internas de personajes, palabras de narrador o de actor, palabras interrumpidas, fragmentadas, anticipadas, retardadas, encabalgamientos, etc. El diálogo ha surgido de un todo audiovisual que de entrada precipita al espectador a un mundo diferente al suyo, a un mundo que no existe en el mismo plano que el de la representación. Desde ese instante pertenece naturalmente a la diégesis. Mientras que en el teatro la diégesis y el diálogo tienen que imponerse de algún modo, emerger del escenario y de los cuerpos elementos primarios. A partir de estos datos fundamentales se abren opciones estéticas. En el teatro, reducir el desfase, la distancia entre la teatralidad y la diégesis, o bien explotarla, subrayarla. En el cine lo mismo, pero a la inversa, sujetar o liberar los diálogos del complejo cine diegético. Trou d'un droit pour un rencontre. François Duperron, 1988, ofrece un buen ejemplo de oscilación. Tomemos el principio. Unos planos de la autopista, de noche, en invierno. Un automovilista se pelea con su acompañante. Planos sordos. Se ve a unos personajes a través del cristal, pero no se les oye. El coche casi atropella a una mujer. La disputa sube de tono. El hombre deja a la mujer en un aparcamiento. Se oyen algunas palabras. Baja, Vincent. Muy pronto se ha establecido un universo diegético por medios fílmicos relativamente clásicos. Variaciones en los ángulos de filmación, récords de mirada, movimientos de cámara, etc. La ausencia de palabra crea, sin embargo, un hueco, una carencia, una demanda. La mujer, Catherine Deneuve, está en el aparcamiento casi desierto. Tras ella, un hombre, Gerard Depardieu, hurga en el motor de su coche. La pantalla recorta un espacio preciso en el que van a moverse los dos personajes durante dos largos planos dialogados. Pero ese diálogo se hace esperar aún un poco. El hombre se acerca,
gira alrededor de la mujer. Él. Hueles a zorra. Ella. ¿Perdón? Él. Hace ya mucho tiempo que no olfateo a una mujer, pero te lo confirmo. Hueles a zorra de lujo, pero zorra. Ella. Eso es ridículo. Él imita el aullido de la zorra. Pero bueno, por favor, ¿qué le pasa a usted? Él. No me gustan las zorras. Además no soy el único. Yo diría, un tipo que te regala un abrigo semejante, lo sentirás. Le ruego que sea correcto. Mi marido va a volver de un momento a otro. Quizá la haya visto usted también, una mujer que quiere detener a los coches en la autopista. Mi marido casi la atropella. Hace 2 días que estoy aquí. Y se diría que está deseando que la atropellen, que a lo mejor quiere suicidarse. A veces tiene uno sus buenas razones para suicidarse. Me dio mucho miedo. Creí que mi marido no podría esquivarla. Yo cerré los ojos, pero él conservó su sangre fría. Podríamos haber matado a esa mujer. Yo quería parar, quería apearme. ¿Comprende usted? Le aseguro, es más fuerte que yo. Yo ya no podía soportar aquel coche. Solo el ruido del motor ya me daba miedo. Estaba realmente alterada. Entonces mi marido me propuso que esperara aquí. Era preferible. ¿Aún estás impresionada? Sí. Me falta la respiración. Mi marido va a intentar encontrarla. No te canses, anda. No necesitas contarme tu historia. Lo he visto todo. Lo he comprendido todo. Y me importa un rábano. Solo que hay un tema que tú no sabes. Y es que no puedes quedarte aquí. No es posible. ¿Por qué? ¿Le estorbo? No puedes. Eso es todo. Pero no será por mucho tiempo, se lo prometo. Ni siquiera poco tiempo. No puedes. Además, con tu cabeza de chorlito, no lo entenderías. Te digo que no es posible. Que es imposible. Eso es todo. Al primer coche que pares, subes y adiós muy buenas. ¿Pero a dónde iría? Yo qué sé. A cualquier parte. A donde quieras. En último caso, a otro aparcamiento. Pero aquí, no. Pero eso no es posible. Tengo que esperar a mi marido aquí. Si no, él no lo comprendería. Lo comprenderá muy bien. Yo se lo explicaré. Pero si usted no conoce a mi marido, me ha dejado aquí y tengo que esperarlo aquí. Pero no te digo que es imposible. Está completamente chalada. Palabra. Lo he visto todo. Tu marido no volverá. Te ha dejado plantada. Era formidable. Yo lo hubiera aplaudido. Es un buen elemento tu marido. Bueno, a lo mejor no era tu marido, pero a mí eso me da igual. De modo que no sirve de nada que esperes aquí un día, 1 hora, 10 días, porque no volverá. Usted dice lo primero que se le antoja. No conoce a mi marido. Yo sé que volverá. Silencio. ¿Tiene usted hora, por favor? Las 9. En fin, si lo prefieres puedes seguir creyendo que volverá. Pero si quieres esperarlo, lo esperarás en otra parte. Aquí, no. No necesito una zorra como tú. Necesito estar solo. ¿Entiendes? Silencio. ¿Por qué no me miras nunca cuando te hablo? Desde luego no veo en qué pueda molestarle que yo espere aquí. No será por mucho tiempo, se lo prometo. Bueno. Se aleja. Otra escena de encuentro. La tensión reside en un doble movimiento, de interacción entre los dos personajes y en medio de la escena, con la relación de fuerzas que se explicita desde la exigencia del hombre, no puedes quedarte aquí, de expresión larvada, indirecta, elíptica e incluso engañosa de las preocupaciones de cada uno de los dos, estando el espectador más al corriente de las de la mujer, puesto que mejor aún que el hombre lo ha visto todo. Pero el hombre, por su comportamiento y sus palabras, deja entender cierta alteración y agresividad hacia las mujeres. Doble movimiento de expresión y de retención o de rechazo, de encuentro y de separación. Pero la manera en que estos dos cuerpos de actores han sido proyectados en el decorado
La espera de las primeras réplicas y la duración de la escena hacen pensar en una dramaturgia teatral, lo mismo que la trayectoria de las réplicas, a la vez paralelas y perpendiculares, como si los personajes se hablasen tanto a sí mismos como entre sí. Conduzco más rápido, muy rápido. A ella le gusta mucho que conduzca rápido. Se ha dormido. La noche es muy clara. No hay nadie en la carretera. Los árboles están en flor. Huele a mimosa. A ella le gusta la mimosa. Ha hablado de mimosas. A mí me gusta ese olor. Conduzco con las ventanillas abiertas. Se oye el ruido del mar. Ella quería que me detuviese para bañarse, pero por la noche prefiero conducir. Ya nos bañaremos mañana, cuando haga demasiado calor. La noche es fresca. Prefiero el frescor de la noche. También me gusta que las noches sean largas. Conduzco sin saber a dónde voy, pero poco importa. Con tal de que la noche sea larga, ella ha dicho que le gustaría que este viaje no terminara. Temo perderla. Se lo he dicho, pero ella me ha respondido que yo era tonto. Lo temo de todos modos. Otras mujeres como ella han dicho lo mismo. Pero ella es diferente. Es demasiado hermosa. Es como un trozo de hierro que te hiere. Hay siempre un momento en que cuando se ama a alguien es a muerte. El verdadero monólogo es raro en el cine. Una selección de monólogos cinematográficos reunidos para uso de actores no incluye ni un solo texto que no sea, de hecho, una perorata inserta en un diálogo. Véase la famosa verborrea de Verónica en La Maman et la Putain de Jean Eustache, por poner un ejemplo francés. El monólogo acaso sea más específicamente teatral en el sentido de que el actor personaje se desahoga en él para el espectador, por lo cual implica entonces la copresencia. Aquí, este monólogo doloroso se asemeja a un ensueño enigmático. ¿Imagina el personaje a la mujer encontrada en el aparcamiento? ¿Piensa en otra mujer? Y sobre todo, un lied de Richard Strauss se acompaña a de un canto ritmado de palabras-sonidos. Rápido, noche, mimosa, fresca, larga, temor, ella. De frases breves y largas, y que acaban con una cruel clausura. Escena plenamente lírica, la teatralidad de la enunciación y el estilo del monólogo se atenúan por el efecto de interioridad que acentuará por otra parte la puesta de escena mediante la progresión hacia el primer plano. Troll del droit pour un rencontre opera una implicación singular de lo teatral y lo fílmico, proyectando hacia el espectador una escena y un texto intensos, desorientados, hirientes, que proceden de unos actores atrapados en la trampa de un lugar que, para hablarse, no les deja precisamente sino sus cuerpos. C. Modelos conversacionales e interaccionales. Los diálogos fílmicos, como los del teatro y la novela, extraen sus modelos empíricamente, sin duda, de la vida social y cotidiana. Las investigaciones recientes sobre la conversación real, conversación grabada en vivo, no integrada en una ficción, en una obra, y las interacciones sociales hacen posible un inventario, aún muy rudimentario e incompleto, de los modelos de intercambio interpersonales o de grupo. Sylvain Tourret propone una tipología de las formas básicas del diálogo novelesco que en una primera aproximación parece totalmente adecuada al diálogo cinematográfico. Nos inspiraremos pues en ella refiriéndonos no obstante a ejemplos cinematográficos. 1. 3 modelos básicos. Ya se hable de conversación, de diálogo o de intercambio, conviene subrayar el carácter dinámico y cooperativo de estas actividades del lenguaje. Los esquemas de interacción no son sino formas integradas por los individuos al mismo nivel que las reglas fonéticas, sintácticas, etc., para iniciar, enlazar, coordinar o interrumpir sus intercambios.
remiten a una lógica de la progresión de la conversación, sobre la cual Gris ha insistido especialmente, a reglas y rituales de conducta, estudiados por Goffman, con unos fines específicos para cada situación y para sus interlocutores. A partir de un corpus de novelas del siglo XIX, S. Durrell deduce 3 principales esquemas de interacción definidos según 5 parámetros. 1. Naturaleza de la relación entre los interlocutores. ¿Están a la par o no? 2. Grado de conocimiento o de ignorancia de los interlocutores en relación con las informaciones intercambiadas. 3. Naturaleza de los encadenamientos de actos de lenguaje privilegiados. Pregunta-respuesta, aserción contra aserción. 4. Grado de especialización de los interlocutores en tal o cual acto de lenguaje. 5. Existencia o no de un acuerdo final. A. El esquema de interacción polémica se caracteriza por la posición de igualdad de los interlocutores, porque pretenden conocer la información decisiva, la verdad, la razón, etc., y niegan esta cualidad al interlocutor, por la dominante aserción contra aserción, siendo las preguntas las más de las veces retóricas, porque no hay especialización en un acto de lenguaje, porque finalmente la transacción no desemboca en un doble acuerdo. La escena citada de Rôle d'endroit pour un encontre constituye un buen ejemplo de interacción polémica. Los dos personajes están en condiciones de igualdad discursiva, no hay vínculos jerárquicos entre ellos. Ambos pretenden conocer la verdad sobre un hecho, la partida del marido, su eventual regreso, y la razón sobre otro, la partida de la mujer. El encadenamiento aserciones contra aserciones es dominante. No puedes quedarte aquí, tengo que quedarme aquí. Mi marido va a volver, tu marido te ha dejado plantada, no volverá. Estructura todo el intercambio no constituyendo las secuencias preguntas-respuestas, sino insertos secundarios. Ninguno de los dos personajes se especializa en un acto de lenguaje. Ambos plantean preguntas, emiten aserciones, peticiones, negativas, etc. La transacción termina sin resolución. No hay acuerdo sobre la pregunta acerca del marido. En cuanto al bueno final del hombre, se parece más a un abandono provisional, como mostrará a continuación, que a una aprobación de la presencia de la mujer en el aparcamiento. Además, el pasaje encubre varios rasgos derivados de la interacción polémica. Intercambio de insultos. Estás completamente chalada. Usted dice lo primero que se le antoja. Reformulación peyorativa tendiente a invalidar las palabras del interlocutor. En fin, si lo prefieres, puedes seguir creyendo que volverá. Exclamaciones, repeticiones, marcas enfáticas, marcas adversativas, pero puesto que, realmente, etc. Tendencia a pasar de la refutación de los argumentos a la recusación del interlocutor. Véanse los insultos. El diálogo polémico es probablemente más frecuente en las obras de ficción que en la vida social. Véanse, sin embargo, las escenas domésticas y situaciones sociales ritualizadas. Es generalmente el origen de los conflictos y las crisis que fundamentan las ficciones. Ciertas películas, por otra parte, están entretejidas de diálogos polémicos, desde ¿Quién teme a Virginia Woolf?, 1966, registro conyugal de origen teatral, por otra parte, hasta Las manos sobre la ciudad, de 1963, registro político. B. El esquema de interacción didáctica se caracteriza por las posiciones de desigualdad discursiva de los interlocutores, por el hecho de que uno de los interlocutores dispone de conocimientos o de informaciones que el otro desea obtener, por la dominante pregunta-respuesta, por la especialización respectiva de los interlocutores en un acto de lenguaje preguntar-responder, por el acceso posible a una posición común al final de la transacción, a condición de que ésta sea aceptada por una y otra parte. Este esquema, muy frecuente en el cine, deriva en efecto de situaciones dramáticas familiares.
interrogatorio, encuesta, proceso, confesiones de todas clases. Es cómodo en las escenas de exposición, véase más arriba el principio de Hotel de Amérique o el comienzo del film Police, constituido por un largo interrogatorio que permite plantear todos los elementos de la encuesta. Las respuestas o confesiones obtenidas o retenidas son a menudo motores de la intriga, anticipando algo de la continuación de los sucesos, programando la acción de algún modo. Así, en Le Jour célèbre, las respuestas evasivas de François referentes a su pasado impulsan a François a seguirla sin ella saberlo y a descubrir la existencia del adiestrador de perros. Al final de la película, el diálogo didáctico adquiere más bien la función de recapitulación, explicación o de revelación. Véase La Máscara con el relato de la vieja originado por las preguntas del médico. Este último ejemplo parece verificar un rasgo derivado del esquema didáctico puesto de relieve por S. Duret y según el cual las réplicas del interrogado son generalmente más largas que las del interrogador. Estamos aquí, no obstante, en presencia de un relato de palabras, exportado además desde una obra literaria. En el cine, este rasgo derivado no es sin duda tan frecuente, ya que los dialoguistas se esfuerzan por crear cierto equilibrio entre los interlocutores de un diálogo para mantener vivas la tensión dramática y la interacción. Por otra parte, el acto de preguntar colocar al interlocutor, haga lo que haga, en posición de dependencia, responder, negarse a responder, ignorar la pregunta, diferir la respuesta, etc., en un sistema relacional establecido por el interrogador. Numerosas situaciones dramáticas aprovechan este hecho para desarrollarse en diálogos de estructura compleja que sustituyen la yuxtaposición de pares adyacentes de enunciados a que induce el sistema, pregunta P, respuesta R, por esquemas de insertos o de secuencias laterales, situándose los primeros entre P y R y obligando las otras a R a desviarse hacia otro aspecto. He aquí algunos ejemplos de esquemas didácticos actualizados. Véase Van Noye. Empezaremos por un caso particular referente al diálogo pedagógico. 1. Jean-Luc Godard, France Tour de Tours des Enfants, 1978. Extraído del sexto movimiento. Un solo plano fijo. Una niña pequeña, Camille, en plano cercano, de pie, apoyada en la espalda entre el patio de recreo de la escuela y la pared. Una voz en off, Robert Linard, pero es la voz de Godard, la interroga. Al principio, sobre fondo negro, se lee verdad. Voz en off. ¿Y por qué gritan? ¿Por qué gritan? Camille. Porque están jugando. Pero, ¿están en libertad o presos? Ni lo uno ni el otro. ¿Tus padres trabajan en este momento? Sí. ¿Les pagan bien por su trabajo? Sí. ¿Y qué hacen con el dinero que cobran? ¿Compran comida? ¿Esto es una escuela? Sí. ¿Y tú qué haces en la escuela? Trabajo. ¿Consideras que es un trabajo lo que haces en la escuela? Sí. Bien. Entonces, ¿te pagan por ese trabajo? No. ¿No te pagan? No. ¿Por qué no? Porque me enseñan cosas. ¿Y no pagan cuando se aprende? No. ¿Y tú encuentras justo eso? No mucho. Según tú, ¿quién ha decidido que los niños vayan a la escuela? No lo sé. ¿Y quién ha decidido que no se les pagaría? Tampoco lo sé. ¿Son los mayores los que lo han decidido? ¿O bien son los pequeños? Los mayores. Una voz. Venga, venga a jugar. ¿Pero estás segura de que no te pagan? Sí.
¿Haces dictados? Sí. ¿O deberes de matemáticas? Las dos cosas. Pero cuando haces dictados o deberes de matemáticas, el profe ¿no les pone notas? Sí. ¿Y tú tienes buenas o malas notas en general? Buenas. Dame ejemplos de notas. Notas A. Y esos son los 1, los 3, los 7. No. A, B, C, D. Entonces no hay cifras. No hay cifras. ¿Y cuál es la mejor nota? A. ¿A es la mejor nota? Sí. Si nadie te hubiera dicho que fueras a la escuela, ¿se te habría ocurrido ir a ti sola a la escuela? No. ¿Y cuando seas mayor, seguirás yendo a la escuela? No. ¿Por qué no? Porque ya he aprendido. ¿Ya no habrá nada que aprender? Sí. Entonces, ¿por qué no seguirás yendo a la escuela? ¿Y va a servirte lo que aprendas aquí? Sí. ¿Y para qué va a servirte? Ah, no. Te preguntaba si eso te serviría a ti o a los demás. A mí y a los demás. ¿Y si aprendes inglés, te servirá a ti o a los ingleses? A mí, porque sabría hablar inglés, y a los ingleses, para que puedan entenderme. ¿Te molesta no estar jugando con los demás allí en este momento y hacer televisión? No. Ya. ¿Tus compañeros están algo celosos de que seas tú? Sí. ¿Y cuando has visto tu foto en el periódico, estabas más bien orgullosa o algo avergonzada? Estaba contenta, pero... Silencio prolongado. Se trata, pues, en el interior de una obra de no ficción, de una conversación grabada en directo. El diálogo se estructura esencialmente en pares adyacentes de enunciados, según el modo PR. La voz en off masculina aglutina todas las intervenciones iniciadoras de intercambio. Camille ocupa la posición inferior en cuanto que permanece dependiente de las preguntas y se somete al ritual de interacción instaurado. Se advierte una mayoría de preguntas cerradas, inductoras de una respuesta sí no o que plantean una alternativa, pero también, y más aún, respuestas cerradas, sí, no, no sé, o un fragmento de frase que proporciona un mínimo de información, y silencios cada vez que resulta posible una apertura. Todo sucede como si en un cierto nivel se respetara el principio de cooperación, el predilecto de Gris, que su contribución conversacional corresponda a lo que se exige de usted por el fin o la dirección aceptados del intercambio hablado, entablado con usted, pero en otro. Camille no dejase de resistirse a él mediante la explotación sistemática de la contradicción potencial entre dos de las máximas conversacionales de Gris. Sea usted breve y que su conversación contenga tantas informaciones como se requieran. Estrategia muy conocida que permite aparentar que se acepta la situación de comunicación, mientras que la interacción se reduce al mínimo. Atrapada, acorralada entre el patio y el pasillo, perseguida por aquel interrogatorio incesante, Camille opone falsas respuestas a falsas preguntas. ¿Por qué son falsas las respuestas? Porque no satisfacen las condiciones de un verdadero diálogo interrogativo e informacional. La voz en off no desea realmente conocer las respuestas a las preguntas planteadas, las conoce ya. Camille no es en absoluto indispensable a la voz en off para la obtención de las informaciones solicitadas. La voz en off no se subordina en ningún caso a Camille para la obtención de las informaciones requeridas. Este diálogo se asemeja mucho a los clásicos intercambios maestro-alumno, más que a la entrevista periodística entrevistador-entrevistado. De ahí, seguramente, la reacción de Camille, comentada así en la continuación de ese sexto movimiento.
No dice más de lo necesario, lo justo para no tener problemas. En efecto, la situación no es en principio la de la clase, no es pedagógica, pero dentro del dispositivo adoptado, todos nos reconduce a ella. Situación en el espacio, mitad del pasillo, ni el patio ni la clase, posición de autoridad y de poder de la voz en off, iniciadora de los intercambios, sistemas, preguntas-respuestas. Camille reconoce sin duda las reglas de un juego que ella practica diariamente y acepta doblegarse a ellas. Pero los desfases, presencia de la cámara, contenido de las preguntas que se refieren a la propia escuela y no a una materia determinada, y su incertidumbre sobre el estatuto del interrogador, son suficientemente numerosos como para suscitar en ella algunas reservas. Ella produce, pues, un discurso adecuado, pero sin intentar situarse más allá de lo necesario como buena alumna o como rebelde. Pero puesto que se trata de una película, se plantea la pregunta de la situación del espectador ante ese dispositivo ambiguo. ¿Se trata simplemente de mostrarle, de darle algo a ver, de convencerlo? ¿O bien además de integrarlo más estrechamente en un sistema de comunicación? Nada nos impide pensar que lo que se pone aquí en escena es precisamente del orden de la relación pedagógica, con todo lo que ésta tiene de retorcido, incluso de violento. O bien todavía y más ampliamente del orden de la relación adulto-niño, con todo lo que el adulto puede tener de curioso, de intrusivo o de manipulador. Sin embargo, el contenido de las preguntas y la estrategia desplegada por el interrogador inducen a una identificación con el adulto, reforzada por la posición de poder. Por otra parte, es fácil anticipar el desarrollo de ciertas subsecuencias que estructuran, de hecho, una argumentación sobre temas variados. Los adultos deciden por los niños. Los niños no desean espontáneamente ir a la escuela. Lo que se aprende en la escuela no sirve a los niños, sino a sus futuros explotadores, etc. A partir de ahí, varias posibilidades. En el enunciado de las preguntas-respuestas, el espectador adquiere conciencia de los problemas evocados, una especie de mayéutica indirecta, en suma, y aporta sus respuestas, que no son necesariamente las de Camille, ni siquiera las implícitas del interrogador, pero sobre todo este punto, la identificación con la posición fuerte hace sin duda más difícil el acceso a la libertad de pensamiento. El espectador no entra en el sistema PR, pregunta-respuesta, no se implica en él, mira y juzga a Camille, como hacen los comentaristas del film. La pequeña es para él, como para Godard, un objeto de experimentación. Puede entonces permitirse decir lo que se dice más tarde en el film. Tiene ya algo como de vieja, añadiendo, no obstante, es culpa nuestra, sin que se sepa si el nuestra remite solo a los actores de la película o si pretende incluir a los adultos en general, a la escuela, a la sociedad. El espectador admira la facultad de resistencia de Camille, que mantiene su posición y no acepta entablar un tipo de discursos inducido por el interrogador, oponiendo su serio rostro a todas las manipulaciones. 2. Eric Rohmer. La rodilla de Clara, Le Genou de Claire, 1970. Extracto. Jérôme, Jean-Claude Brialy, pasea con Laura, Beatriz Romain, de 16 años. Flirtean desde su encuentro a orillas del lago Annecy sin que se sepa muy bien el grado de implicación de uno y otro en este juego, ni la parte que en él desempeña Aurora, novelista falta de inspiración, su amiga común. Rótulo. Lunes 6 de julio. Miran el paisaje. L. Laura. Aquí es donde es más bonito. Aquí exactamente. En el centro del círculo de las montañas. Jérôme. Pero no se ve la casa. No, está detrás de los abetos. Se sienta. Quedémonos así. ¿Está bien? Muy bien. R1.
Laura. ¿De verdad? P2. Jerome. ¿De verdad? R2. Laura. ¿Estarías mejor con tu novia? P3. Jerome. Bueno, sí. R3. Respuesta 3. Laura. ¿Por qué? Supongo que lo pasarás más a gusto con ella que conmigo. Pregunta 4. Jerome. Bueno, la prueba es que voy a dejarte por ella. Si estuviera mejor contigo, me quedaría contigo, ¿no? R4. ¿Y cómo saber si estaría mejor contigo? Y además, ¿para qué comparar? ¿Por qué? Estoy bien. ¿Sabes, pequeña, que te encuentro muy imprudente? En tu lugar, yo no me fiaría. Laura. No me fío, pero necesito mucho enriquecer mi experiencia. Corro riesgos calculados. Tú te arriesgas más que yo. Ah, tú casi estás casado, yo soy libre. Pero yo también soy libre. Respeto la libertad de Lucín y ella la mía. Yo le dejo que haga absolutamente lo que quiera con la esperanza, digamos, la certeza de que ella no haría algo que me disguste. Si todo lo que gusta a uno disgustase al otro, sería una locura vivir juntos, ¿no? Laura. ¿Y le gustaría entonces saber que estás conmigo? Pregunta 6. Jerome. Por supuesto. Respuesta 6. Ella sabe que mis sentimientos son puramente amistosos. Nosotros no nos prohibimos los amigos. Laura. ¿Aurora, por ejemplo? Pregunta 7. Jerome. Sí, Aurora. Respuesta 7. Laura. Sí, me gusta mucho. Es extraordinariamente simpática. ¿Ha hablado de mí? Pregunta 8. Laura. Desde luego. Respuesta 8. Jerome. ¿Qué te ha dicho? Pregunta 9. Laura. Que no debía fiarme de ti. Respuesta 9. Se levantan, se alejan. Esta escena se estructura esencialmente según el sistema pregunta-respuestas. Laura conduce el juego, es la iniciadora de la situación de la conversación. Quedémonos aquí. Y de los intercambios, en especial de las preguntas. El desarrollo del diálogo puede esquematizarse del modo siguiente. Pregunta 1, respuesta 1. ¿Estás bien? Muy bien. Para adyacente. Pregunta 2, respuesta 2. Intercambio indicador de la duda de Laura sobre respuesta 1, resuelta por respuesta 2. Pregunta 2, respuesta 3. Pregunta 3 completa retroactivamente pregunta 1 y explica pregunta 2. Pregunta 4, respuesta 4. Pregunta 4 se justifica por la insatisfacción de Laura sobre respuesta 3 y pretende reforzar respuesta 3. Después de haber reforzado efectivamente respuesta 3, Jerome cuestiona de nuevo pregunta 3 e interrumpe el proceso pregunta-respuesta para tomar la iniciativa de una subsecuencia de intercambios basados en una intervención evaluativa. Te encuentro muy imprudente y un aviso. En tu lugar, yo no me fiaría. Que afecta retroactivamente no solo a todo el intercambio, sino también al conjunto de sus relaciones. Aviso de Jerome, aprobación, justificación, aviso de Laura, que recupera la iniciativa. Pregunta 5, respuesta 5. Pregunta de Jerome, que pretende hacer explícito el aviso. Objeción argumentada de Jerome. Pregunta 6, respuesta 6. Laura enlaza su pregunta a la argumentación, empleo del entonces y toma de nuevo la iniciativa. Hace explicitar respuesta 6. Pregunta 7, respuesta 7. Intervención evaluativa. El proceso pregunta-respuesta por pares adyacentes se interrumpe. Laura, desde luego, obtiene una respuesta, pero no relanza preguntas. Según la terminología de Eddy Roulet, estamos aquí ante un intercambio completo en el que la intervención evaluativa de Laura viene a cerrar la intervención al manifestar que ha entendido y confirmado la respuesta. Tenemos efectivamente intervención directriz, pregunta 7, intervención reactiva, respuesta 7,
e intervención evaluativa. La pausa siguiente confirma este esquema. Pregunta 8, respuesta 8. Jerome es el iniciador del intercambio paradyacente, pero si bien la pregunta de Jerome es formalmente cerrada, autoriza, en cuanto al fondo, una respuesta desarrollada que maliciosamente Laura no proporciona. Véase sobre todo Camille y Robert Linard. Nueva pausa. Pregunta 9, respuesta 9, en la que se da la paradoja de que el iniciador del intercambio se ve de hecho conducido a explicitar una pregunta difícil para él. Laura conserva de hecho la posición superior y consigue incluso aquí, en cierta medida, si no hacer perder puntos a su interlocutor, sí al menos forzarlo a una intervención muy amenazadora para él, en el sentido en que Erving Goffman considera todo acto ilocutorio como amenaza potencial para la imagen del sujeto locutor. Así, durante esta escena, una pregunta disimula al menos siempre otra. Jerome está en posición defensiva o de dependencia, argumentación justificativa. Esta vez, a diferencia de la escena analizada más arriba, el espectador ve a los interlocutores en condiciones de igualdad visual y sonora. Puede, pues, aparecer como el que contase los puntos en un partido de tenis visto desde la barrera, posición reivindicada por Jerome en otra escena del film, en una pista de tenis. Me quedo de espectador. El análisis de los saberes compartidos permite, no obstante, reconsiderar esta hipótesis. El espectador, en efecto, ha podido seguir varias escenas entre Jerome y Aurora, la novelista, en el curso de las cuales se ha elaborado una especie de complot al aceptar Jerome, no sin reticencias, ser cobaya de Aurora en una experiencia relacional con Laura, complicidad que en ciertos aspectos evoca a la pareja Valmont-Mercier de Las amistades peligrosas de Laclos. Además, Jerome refiere efectivamente a Aurora lo que sucede o no sucede entre él y Laura. En esta perspectiva puede establecerse una connivencia sobre la base de los saberes compartidos que favorecen la identificación entre el espectador y Jerome, lo que casi nos conduciría entonces al caso precedente, Godard, si no fuese por el carácter ficcional del film de Romer. No obstante, esta escena hace aparecer lo que el espectador no sabía, que también Laura ha tenido entrevistas con Aurora y que en ellas se ha tratado de Jerome. El no saber compartido sitúa esta vez al espectador en posición de inferioridad, no tanto en relación con Laura, siempre es fácil dejarla en el universo diegético, en la pista de tenis, como en relación con el film, que lo desposee de repente de sus privilegios de omnisciencia. La rodilla de Clara procede así, progresa así, de conversación en conversación, basculando el espectador entre lo que Jerome dice de Aurora, luego a Laura, luego otra vez a Aurora, y lo que se dice y que él no sabe entre Laura y Aurora, Laura y Vincent, su camarada, y luego más tarde entre Claire y Gillet. Hablando con propiedad, no hay mentiras, sino un perpetuo juego de contradicciones, de reajustes y de compensaciones de un interlocutor a otro para no perder puntos o para recuperarlos en lo posible. Así, cuando a propósito de la escena que analizamos, Jerome dice a Aurora que le ha costado un gran esfuerzo coger la mano de Laura y más tarde besarla, el oyente espectador se ve perdido repentinamente en este laberinto en el que mentira y verdad ya no tienen sentido. No es ciertamente lo que él ha visto, pero no por ello Jerome miente a Aurora. Está simplemente en otra conversación. Pero mientras prosigue la interacción verbal, el espectador es también captado por una interacción corporal, una especie de conversación paralela a la primera. Jerome y Laura pasan del no contacto al contacto, a la distancia íntima. Están sentados sobre la hierba, ella con la espalda apoyada en él. Los rostros se acercan, las miradas convergen y divergen, necesitan hacer un esfuerzo para mirarse, para cruzar sus miradas. El mentón de Jerome se apoya en la melena de Laura,
Las sonrisas puntúan algunas réplicas. La de Laura a te encuentro muy imprudente. Jerome es el iniciador de los gestos, como lo será más tarde del beso, pero Laura lo interrumpirá. En otras escenas de la película se asiste a estas dobles conversaciones, con Aurora especialmente, en las que la intimidad de los gestos, roces, caricias, abrazos, está en desfase con las relaciones de los personajes, tal como se expresan verbalmente. El espectador tendrá conciencia clara de esta divergencia y de lo que significa en el plano del deseo en la escena en la que Jerome, aprovechando la desolación de Claire, que él ha provocado adrede, le acaricia la rodilla mientras se pronuncian palabras distintas. Y es también sobre la base de un saber compartido con Jerome, nosotros conocemos su obsesión por esta rodilla, como el espectador podrá juzgar la maniobra y su perversidad. Conversaciones dobles, rebotes conversacionales. Es preciso que los protagonistas abandonen el lugar para que se interrumpa este proceso infinito, antes de empezar de nuevo, probablemente en otro lugar, en otra película de Rohmer, por ejemplo. El espectador, por su parte, permanece en la incertidumbre del sentido, de la verdad y de la eficacia de lo que ha visto y oído. Estas astucias son siempre sinceras. Cuando se confiesan, se mienten a sí mismos. Sus triunfos se resuelven en fracasos. Así, Claire se reconcilia con Gillet. Se cruzan sus palabras y sus gestos, emocionan y no emocionan. Nada menos seguro que el terreno de la conversación. 3. Maurice Pialat, Lulu. Lulu, 1980, extracto. El fragmento se sitúa en la última parte del film. Nelly, Isabelle Huppert, ha abandonado a su marido y su vida burguesa para vivir con Lulu, Gerard Depardieu, un golfo que no ha trabajado nunca y del que está encinta. Michel, hermano de Nelly, Humbert Balsan, viene a hacer una visita a la pareja. Interior, día. Nelly, Michel y Lulu terminan la comida. Michel está al lado de Nelly, frente a Lulu. Michel: ¿qué piensan hacer ya que van a tener ese hijo?, pregunta uno. Lulu: ¿por qué me preguntas eso?, pregunta dos. Michel: bueno, es normal, es mi hermana y me preocupo por ella. ¿No quieres trabajar?, respuesta 2, pregunta 3. Lulu: sí, yo quiero, no sé en qué currar, yo, respuesta 3. Michel: ¿podrías dedicarte al taxi? Sugerencia 1. Lulu: me han quitado el carnet y lo peor, a mi edad no quiero hacer de obrero por 50 talegos al mes. Referencia 1, referencia 2. Michel: sí, pero bueno, ¿qué sabes hacer exactamente?, pregunta 4. Lulu: todo. Y a lo peor nada, respuesta 4. Michel: sí, no es mucho. Evaluación. Mira, por ejemplo, yo podría proponerte llevar un café. Sugerencia 2. Nelly: un café ni en sueños, eso cuesta caro. ¿Quién va a pagarlo? Lulu: un café que funcione cuesta caro. Un café que no funcione no sirve más que para tragarse el dinero. Referencia 2. Michel: ah, sí, pero yo quiero ayudarlos. Estoy dispuesto a ayudarlos a empezar si tienen ideas. Sugerencia 3. Silencio. Lulu: mira a un lado, silencio, luego mira hacia Michel. Pero en fin, hay tiempo, Hasta ahora yo siempre he comido lo necesario y la niña comerá también lo necesario. ¿De acuerdo? Michel: sí, en fin, admitamos que sea todo posible. ¿Qué te gustaría hacer en la vida? Pregunta 5, pregunta 1'. Lulu: yo, bueno, nada. Respuesta 5, respuesta 1'. Esta secuencia dialogada
va precedida de otra, típicamente ritual, por utilizar la expresión de Goffman, y constituida por figuras prefijadas de la presentación y la toma de contacto, figura generalmente caracterizada por la simetría de las intervenciones. Buenos días, buenos días. Un elipsis nos lleva al final de la comida y a este intercambio que esquematizamos como sigue. Pregunta 1. Michel es el iniciador del intercambio. Por medio de su pregunta, amenaza a Lulú, concretamente poniéndolo frente a la obligación de reaccionar velozmente a la pregunta, y contextualmente por el contenido de su pregunta, se sabe que Lulú es alérgico al trabajo. Pero Michel corre el riesgo correlativo de verse tratado ásperamente. Pregunta 2, respuesta 2. Lulú difiere por medio de pregunta 2 su respuesta a pregunta 1. Intervención metacomunicacional que le permite tomar provisionalmente la iniciativa del intercambio. Pero Michel responde y relanza pregunta 1 bajo otra formulación más explícita y cuyo grado de tensión es mucho más fuerte. Se trata de una acusación. Pregunta 3, respuesta 3. Respuesta 3 refuta la acusación y se justifica. El sí, pero lo sitúa en posición defensiva y abre la posibilidad de actos de sugerencias. Situación 1, referencia 2. Michel es también el iniciador de un nuevo sistema de intercambios, según el modo sugerencia o propuesta-refutación. Lulú refuta incluso por anticipado. Pregunta 4, respuesta 4, Ideval. Michel finge aceptar la refutación, sí, para alcanzar mejor sus preguntas, pero intercambio completo con evaluación de Michel evidentemente ambigua, puesto que efectúa tanto el contenido verbal de la respuesta de Lulú como al propio Lulú. Sugerencia 2, refutación 2. Objeción y sugerencia 3 es Nelly, relevada por Lulú, quien refuta la segunda sugerencia de Michel, que finge aceptar la objeción, sí, para relanzar mejor la propuesta, pero el silencio que sigue marca el final del sistema argumentativo y deja sugerencia 3 sin respuesta. Aserción predicativa de Lulú. Michel, una vez más, adopta la estrategia del sí, pero, y relanza pregunta 1, según una formulación más general, pero igualmente implicadora para Lulú. Pregunta 5, respuesta 5. La respuesta a pregunta 5 es de hecho una respuesta a pregunta 1. Si nos atenemos a la interacción entre los dos hombres, se observan estrategias de elusión complejas. Lulú intenta evitar la pregunta inicial, pero también una negativa pura y simple a responder a ella. Michel persigue su objetivo, pero evita ser brusco con Lulú. Véase el gran número de palabras o frases expresando conformidad. Sí, de acuerdo. Atenuando las amenazas siguientes o precedentes. Globalmente Lulú sale perdiendo tanto en el plano de la interacción, se ve obligado a responder, como en el plano del contenido. Su respuesta negativiza su imagen. Situada de nuevo en el conjunto de la diégesis, la escena puede leerse como una puesta a prueba de Lulú por parte de Michel para convencer a su hermana. A partir de aquí, se desencadena el proceso de decisión que continuará en la secuencia siguiente. La famosa comida familiar improvisada en parte y la tarde en la sala de baile, y desembocará en el aborto sin que Nelly, por otra parte, exprese nada verbalmente sobre ese tema. ¿Qué sucede con el lugar del espectador? El sistema global del film parece favorecer la identificación con Lulú, personaje principal, Depardieu, estrella, o con Nelly Huppert. Desde esta perspectiva, si bien Lulú fracasa a los ojos de Michel y de Nelly, no lo hace a los ojos de los espectadores que simpatizan con él, para quienes Michel es un odioso burgués. Reconocemos un procedimiento, es la palabra exacta, familiar en Pialat,
consistente en oponer ocasionalmente, por tanto, en posición diegética y fílmica débil, a su personaje central, generalmente caracterizado por una imagen, si no íntegramente mala, sí, al menos, bastante negativamente marcada, por supuesto en relación con los héroes cinematográficos corrientes. Un personaje repelente. Voy a hacer el papel de Jack Fieschi en A nuestros amores. A este respecto, Michel revalorizaría aquí la imagen de Lulú como sin duda la del marido de Nelly, Guy Marchand, paradójicamente en la diégesis. Sin embargo, este proceso sigue siendo aventurado. Ciertos espectadores se sitúan desde luego del lado de Michel o con Nelly, cosa que permite la triangulación de la escena para juzgar a Lulú sin posibilidad de apelación. Lo mismo que Michel presiona a Lulú en su atrincheramiento, deslizándose del proyecto ¿qué piensas hacer?, al saber ¿qué sabes hacer?, y luego al querer ¿qué te gustaría hacer? La escena invita al espectador a que juzgue y sea consecuente. Posición incómoda que no todos perdonan a Pialat. La conversación fílmica está doblemente sobredeterminada. En las películas de ficción se inscribe en una historia cuyo avance contribuye en una cadena de acontecimientos cuyo carácter consecutivo se sabe que desde Barthes equivale la más de las veces a una relación de causa-efecto, aborto de Nelly en Lulú. De manera sistemática, deberíamos decir sistémica, la conversación fílmica, como la conversación teatral, funciona retroactiva y proactivamente en el punto preciso de la diégesis y de la narración en el que se sitúa. En las películas de no ficción, esta sobredeterminación sería la del proyecto global, informar, describir, adoctrinar, etc., a partir del cual se ha constituido el sistema específico de la película. Entonces interviene la segunda sobredeterminación, que depende del nivel vertical de comunicación entre película y espectadores. Mientras en la pantalla tiene lugar una conversación entre personas, se cuenta una historia a, o bien se dirige un discurso a unos espectadores potenciales. ¿Se encuentran en el interior de la conversación fílmica señales de este otro nivel de comunicación? Para limitarnos a nuestros ejemplos. En France Tour de Enfant, los conectores pragmáticos manifiestan el carácter directo, interactivo del diálogo Godard-Camille. Y pero, bien entonces, ¿por qué? Porque, sí, no. En cambio, el paso de un tema a otro no se justifica por las interacciones verbales. Parece ser cosa de una lógica propia del interrogador no compartida con Camille y que ella no comprende. Ejemplo, paso del tema ¿te pagan en la escuela?, al de los deberes y las notas. Se trata de hacer comprender, pero ¿a quién?, que la escuela paga a los alumnos en notas. En las dos películas de ficción estudiadas no aparecen tales marcas en dirección hacia el espectador. Es la distribución de las informaciones verbales y visuales las que le permite localizarse en la diégesis y lo conduce a situarse en una configuración de efectos y de valores. Pero no son raros los guiones impregnados por marcas distanciadoras, especialmente en el cine cómico y en el cine político brechtiano. Bertrand Blier se ha especializado en dirigirse al espectador, forma fílmica de la parte teatral, siendo este de todos modos más ambiguo, ya que en él se supone que el actor habla a part soi, para sí mismo. Véase Notre Histoire en su totalidad y algunos pasajes de Demasiado bella para ti. C. El esquema de interacción dialéctica se caracteriza por la relación de igualdad y participación de los interlocutores del intercambio, por su posición común de ignorancia o de carencia frente a un objeto o a un saber, por la utilización de dos tipos de encadenamiento de actos de lenguaje y la no especialización de los interlocutores,
por el hecho de que la transacción termina en un acuerdo y opera una progresión hacia el fin común. Las más de las veces se trata de resolver un problema, de adoptar una decisión común, de confrontar ideas o puntos de vista, pero según el respeto al principio de cooperación y de progresión. Son frecuentes las señales de acuerdo, así como las reformulaciones positivas. Las aserciones se matizan, se modalizan, se someten fácilmente a la evaluación del otro. Las contraaserciones se argumentan, etc. La Mamá et le Putin, 1973, escrito y realizado por Jean Estèche. Alexandre vive con Marie en París. Ha ligado con una chica delante de Les Deux Magots y ha hablado de ella a un amigo. El texto presente ofrece el diálogo del guión original y el diálogo añadido durante el rodaje. Alexandre está en casa de su amigo. Beben como en la escena, como en la secuencia 2. Hay una silla de ruedas en la que circula el amigo. Alexandre: ¿qué es eso? El amigo: una silla de ruedas. La robé la otra noche. Alexandre: ¿a quién la robaste? El amigo: no sé, a un paralítico sin duda. Ya sabes qué es eso. Es la cantante a la que los alemanes intentaron lanzar para reemplazar a Marlene Dietrich después de su marcha. Y como todas las imitadoras, es mejor que el original. No arrastra nada detrás de sí. Escuchan un disco de Sarah Linder. Alexandre: ¿sigues teniendo tu libro sobre la SS? Lee las inscripciones de ciertas fotos. Alexandre: lamento no haber conocido el tiempo en que las chicas se desmayaban ante los soldados en las ciudades y en el campo. El prestigio del uniforme. Ahora se desmayan ante los coches deportivos. Hoy los ejecutivos jóvenes, los directivos jóvenes y los profesionales liberales han reemplazado a los soldados. No sé si hemos ganado con el cambio. A propósito, ¿qué haces mañana a las 4? El amigo: supongo que nada. ¿Por qué? Alexandre: he telefoneado a la chica del otro día. La veo mañana. He esperado bastante tiempo para llamarle y me pregunto si no será un error. Ha aparentado estar muy ocupada. Me ha dado cita para mañana. ¿No querrías venir conmigo? Es a las 4 en Les Deux Magots. Así podríamos formar un frente, eventualmente hablar entre nosotros. El amigo: sí. ¿Crees que es la mejor táctica? No, no lo creo, pero supongo que tú podrías pasar por allí como si nada. Sí, de acuerdo, paso. ¿Y qué quieres que haga? Pasa, miras como si buscases a alguien que conoces. A nadie en particular, eso es, a nadie. Y te veo, sí, eso es. De acuerdo, haré lo que quieras, pero tiene que ser algo bien preparado, no hacer nada a la ligera. Así que decide si tengo que sentarme, quedarme de pie, hablar o no decir nada. No es cosa de improvisar. Si quieres que te hable, dime lo que tengo que decir. Yo digo lo que tú quieras, lo que te venga bien. Yo recito. No esperes de mí otra cosa. Fundido. La escena puede dividirse en dos tiempos. Los amigos comparten reflexiones y placeres, escuchar un disco. Y después, a petición de Alexandre, preparan un plan de ataque. Están presentes todos los rasgos específicos del esquema dialéctico, incluso según un modo no verbal, pero hay una elipsis al final de la escena. Curiosamente, en este tipo de diálogo, indudablemente moderno en su factura, tensión dramática débil, enlace muy somero con la acción, predominio del discurso sobre la palabra acción, carácter escrito de ciertos pasajes, etc., se encuentran rasgos del diálogo de autor. Cada personaje habla del lenguaje de Estèche y sirve sin duda de vehículo a sus ideas y a sus gustos. Hay más de un parecido entre La Mamá et le Putin y, digamos, Les Enfants du Paradis, 1943-1944, entre estos personajes que, más que vivirla, muestran e interpretan su vida
y que más que conversar dicen un texto. El esquema dialéctico está evidentemente menos cargado dramáticamente que los dos esquemas precedentes. Es sin duda la razón por la que lo encontramos informando los guiones modernos con mayor frecuencia que los clásicos, en los que estructura sobre todo las escenas de transición. Mixtos. El arte del dialoguista es también el de combinar los esquemas, disimular incluso uno debajo del otro. Por ejemplo, el polémico bajo el didáctico o el dialéctico. Así sucede en esta escena extraída de Ella, yo y el otro, César et Rosalie, 1971, de Claude Sautet y Jean-Luc Dabadie. Rosalie, divorciada, vive con César. Durante una boda reencuentra a David, un amor de juventud. César y Rosalie vuelven en coche. Coche de César, interior, noche. César al volante fuma un puro, a su lado Rosalie cansada. Se ha acurrucado en su asiento. César: ¿estás cansada? Rosalie: si tú hubieras podido anular tu póker. Imposible. Anda, duerme. Ella cierra los ojos un momento. He estado bien, todo el día. Rosalie, en voz baja: has estado formidable. Tira el puro. César aspira una vez más el humo del puro, luego lo tira por encima de la ventanilla. César, satisfecho: tiro el puro. Soy formidable. Rosalía parece dormir. Una pausa. César: aquel tipo es simpático, ¿eh? ¿Qué tipo? Yo no conozco a ningún tipo. Tampoco yo sé su nombre. ¿Cómo lo llamas tú? Daniel, Dani. Rosalía tranquilamente: David. César: David, eso es. César adelanta a un coche con las luces largas, pisa a fondo el acelerador y luego recupera la velocidad normal. César: muy simpático, pero pienso que se lo cree demasiado. Fíjate, el aspecto vagamente, ya sabes lo que quiero decir. No. Sí, ya sabes, el aspecto. ¿El aspecto qué? El aspecto. Se nota un tipo tranquilo, ¿no? Es como tú. Eso se llama encanto. Exacto. Estaba buscando la palabra. Ella sonríe, luego vuelve a apoyar la cabeza y aparenta dormir. César parece conducir más deprisa. César: ¿qué ha pasado exactamente entre tú y él? Nada. Todo. Nada. Escucha, no me hables así. Me pone nervioso, ¿eh? Todo o nada, no es lo mismo. O es todo o es nada. De modo que te hago una pregunta, me respondes. Es la vida. Eso es verdad. Acalorándose. En el fondo yo ya no tengo nada que ver. Me da absolutamente igual. Rosalie: bueno, entonces si te da absolutamente igual, ¿por qué gritas? César se ha calmado. Ah, te pregunto. Rosalie se sienta normalmente, coge un cigarrillo y lo enciende. Es la primera vez que la vemos hacer ese gesto. Rosalie, con voz tranquila: lo conocí al mismo tiempo que a Antoine y dejó que me casara con Antoine. En fin, eso creo. Es todo. César: sí. ¿Y qué has sentido al verlo? Placer. Rosalie mira a César. Él tiene una risita en forma de mueca casi dolorosa. Luego confiesa. César: ah, él es simpático. Es simpático, pero yo le daría con gusto un buen palo. Rosalie sonríe, se estrecha contra César. Rosalie: tú sí que eres un tipo,
pero un tipo malo. Te lo digo yo. Lo abraza y le besa tiernamente en la mejilla. César. Ah, sí, un tipo malo. César hace al principio preguntas de relleno o cuya respuesta conoce, nombre de David. Se trata de llevar a Rosalí, que se resiste, a ese terreno. Luego la conversación parece orientarse hacia el esquema dialéctico. Tema, David es simpático, intercambio de opiniones. Para volver al didáctico con la pregunta que preocupa a César. La pregunta le permite expresar más literalmente lo que de hecho está presente para él desde el principio. Su deseo de golpear a David y acaso también a Rosalí. La tensión de la escena reside en la retención del esquema polémico abierto. La resolución de la escena, más corporal que verbal, no resuelve evidentemente el conflicto latente. La respuesta a la vez positiva y cerrada de Rosalí, placer, está además preñada de amenazas para el futuro de César. Si bien la conversación fílmica se estructura naturalmente según los esquemas de base de la conversación real, se subordina no obstante a la narración, a la dramatización, a la secuencialización y también a figuras poéticas más o menos acentuadas que la hacen a veces más musical que prosaica. Piénsese en la práctica de las réplicas leitmotiv. París es muy pequeño para los que se aman con un amor tan grande como el nuestro, en L'Enfant du Paradis o en La mujer de al lado, La Femme d'à côté, 1981, según un modo más interactivo en la reiteración de ciertas muletillas entre los dos amantes. Tengo que hablarte, necesito hablarte, escúchame, espera, ven. O también en el uso de la síncopa en Godard, esquemas didácticos interrumpidos por digresiones, prácticas de la cita deliberada y discontinuidad de los discursos. El diálogo se descompone entonces en unidades rítmicas de acuerdo con perfiles secuenciales específicos. Véase capítulo 2. Vanoy.